Vamos a describir en este video a las arterias del tronco celíaco. El tronco celíaco nace de la cara anterior de la aorta a nivel de la 12 vértebra dorsal, debajo de la arteria frénica o diafragmática inferior. Este tronco celíaco se encuentra a la derecha de la curvatura menor del estómago, mide entre 1 a 1,5 centímetros de largo y se divide en tres ramas, que son la arteria coronaria estomáquica o gástrica izquierda, la arteria esplénica y la arteria hepática común. Estudiemos ahora las relaciones del tronco celíaco y se va a relacionar hacia arriba y a la derecha con el lóbulo de Spiegel del hígado, hacia abajo con el borde superior del páncreas, hacia la izquierda con la curvatura menor del estómago y este tronco celíaco se encuentra rodeado por el plexo solar. Comencemos a describir ahora a las colaterales del tronco celíaco y una de ellas es la arteria hepática común. Esta arteria hepática común, como dijimos, se origina del tronco celíaco, se dirige hacia abajo, adelante y a la derecha, por encima del páncreas y después de un trayecto de 4 centímetros se divide en sus dos ramas terminales que son la arteria gastroduodenal y la arteria hepática propia. Como colaterales, esta hepática común va a dar ramas pancreáticas, ramas duodenales superiores, ramas para los ganglios linfáticos, ramas peritoneales y epiploicas que son para el epiplón menor. Comencemos a describir las ramas terminales y hablemos de la hepática propia. Esta hepática propia describe un codo cóncavo hacia arriba y a la izquierda, que es la hoz de la hepática, que se sitúa en la raíz hepática, pasa por delante de la vena porta hepática y a la izquierda del conducto colédoco o de la vía biliar principal. Estos tres elementos, es decir, hepática propia, vía biliar principal y vena porta, van a formar parte del hiato de Wislow, que es la entrada a la transcavidad de los epiplones. Esta arteria hepática propia va a terminar bifurcándose en las arterias hepáticas derecha e hepáticas izquierda, ingresando al hilio del hígado para irrigar a este órgano. Y veamos ahora las colaterales de la arteria hepática propia, y estas son la pilórica o gástrica derecha, la cística y las arterias para la cápsula fibrosa del hígado. Vamos a tener a la pilórica o gástrica derecha, se dirige a la región del píloro y corre por la curvatura menor del estómago, donde termina en dos ramas, una anterior y otra posterior, que es anastomosa con las terminales de la coronaria estomáquica o gástrica izquierda, formando el círculo arterial de la curvatura menor del estómago. La otra colateral importante era la arteria cística, que esta arteria cística generalmente nace de la rama derecha de la arteria hepática, se dirige al cuello de la vesícula biliar, terminando en dos ramas, una rama superior y una rama inferior para irrigar a la vesícula biliar. Describamos ahora a la arteria gastroduodenal, que es terminal de la hepática común. Esta arteria gastroduodenal desciende pasando por detrás de la primera porción del duodeno y por delante de la cabeza del páncreas, se divide en tres ramas, una que es la gastroepiploica o gastroomental derecha, que se une con la gastroepiploica o gastroomental izquierda, rama de la esplénica, y forma el círculo arterial de la curvatura mayor del estómago, y también va a dar a la pancreático duodenal superior anterior y pancreático duodenal superior posterior. Y estas arterias pancreáticos duodenales superiores, anterior y posterior, se van a anastomosar con las pancreáticos duodenales inferiores, anterior y posterior, formando el círculo vascular anteropancreático y retropancreático por delante y por detrás de la cabeza del páncreas, irrigando a este órgano y el marco duodenal. Estas arterias pancreáticos duodenales inferiores, anterior y posterior, son ramas de la pancreático duodenal común inferior, rama de la mesentérica superior.
Describamos ahora otra de las colaterales del tronco celíaco, que es la arteria esplénica. Y como dijimos, se origina del tronco celíaco, frente a la primera vértebra lumbar, es flexuosa, se dirige hacia la izquierda pasando detrás del estómago y cabalgando sobre el cuerpo y cola del páncreas. Penetra en el epiplón gastroesplénico y termina en el hilio del vaso a través de dos ramas terminales que son una rama superior y una rama inferior. Describamos ahora a las colaterales de la arteria esplénica. Vamos a tener ramas pancreáticas para el cuerpo y cola del páncreas, a la gástrica posterior o esófago cardiotuberositaria posterior y a la arteria de la extremidad posterior o polar superior que se origina antes que la arteria esplénica llegue al hilio. Es oblicua hacia arriba y a la izquierda y llega al polo superior del vaso y a veces da 2 o 3 ramas para el fundus gástrico. Por su parte, las terminales de la arteria esplénica son una rama superior que se dirige hacia la parte alta del hilio, donde da 4 a 6 ramas que entran en el parénquima por los 2/3 superiores del hilio del vaso. Y una rama inferior que va a originar a la arteria de la extremidad anterior o polar inferior, va a dar a los vasos cortos para la curvatura mayor del estómago y va a dar a la gastroepiploica izquierda o gastroaumental izquierda que corre por la curvatura mayor del estómago y se anastomosa con la gastroepiploica derecha o gastroaumental derecha, formando el círculo arterial de la curvatura mayor del estómago y proporciona ramas para el epiplón mayor. Recordemos que esta gastroepiploica derecha era rama de la gastroduodenal. Describamos ahora la última colateral del tronco celíaco, que es la arteria coronaria estomáquica o gástrica izquierda. Esta se dirige primeramente hacia arriba en dirección al cardias y luego desciende por la curvatura menor del estómago describiendo una concavidad hacia abajo que es la hoz o arco de la coronaria estomáquica, donde, luego de correr por la curvatura menor del estómago, se anastomosa con la arteria pilórica o gástrica derecha, formando el círculo arterial de la curvatura menor del estómago. Esta arteria pilórica o gástrica derecha era rama de la hepática propia. Y veamos ahora las colaterales de la arteria gástrica izquierda o coronaria estomáquica. Y estas son ramos esofágicos inferiores para la porción abdominal del esófago, la esófago cardiotuberositaria anterior o ramos gastroesofágicos anterior, que son para el cardias y el esófago, ramos gástricos para la porción del estómago por debajo de la curvatura menor del estómago y rama hepática para el lóbulo izquierdo del hígado. Y describamos cuáles son las terminales de esta gástrica izquierda o coronaria estomáquica. Y estas ramas terminales van a proporcionar dos arterias gástricas, que son a nivel de la curvatura menor y son una rama anterior y otra posterior contenidas en el epiplón menor, siendo la rama posterior la que se anastomosa con una rama homóloga de la gástrica derecha o pilórica, ya que la anastomosis anterior es menos frecuente, aunque puede que suceda. Es decir, que la coronaria estomáquica o gástrica izquierda da dos ramas, una anterior y otra posterior, que se van a anastomosar con una rama anterior o posterior de la pilórica, siendo más frecuente a nivel posterior esta anastomosis, a nivel de la curvatura menor del estómago. Muy bien, y de esta manera hemos llegado al final de la descripción de las arterias que nacen del tronco celíaco. Muchas gracias por su atención.